Bienvenidos a la Sala Divergente, programa número 26. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la España de Franco, o sea, 1939-1975 aproximadamente, ¿no? Lo que duró la época de la llamada dictadura franquista. Y bueno, con nosotros tenemos a Alejandro Aiza. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué Hola, tal? buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué hay? Bueno, un tema apasionante, ¿no? Pues sí, Para... la verdad, porque hay mucha controversia sobre ese tema, ¿no? Parece que nunca se acaba la época del franquismo, que está en boca de mucha gente, incluso parece actualidad, como si no hubiese acabado esa época. Sí, de hecho, de la forma que se ha tratado por los medios siempre ha sido muy de una parte, desde la visión de una parte. Y, en fin, vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿no? Muy Así que, explicando un poquito cómo empezó la historia esta del franquismo, pues digamos que la Guerra Civil de España en 1939, perdón, sí. 1936, donde hubo eh, había una situación insostenible, ¿no? En la República Española. Ujú. Y, y bueno, duró unos 40 años, ¿no? Hasta el año 75. El régimen dictatorial, en realidad, bueno, ellos se llamaban lo que era una democracia orgánica, ¿no? Oficialmente desde 1942. Sí. Y bueno, esta democracia orgánica se ejercía pues, a través de las relaciones con la familia, el municipio o cualquier órgano de decisión delegada. O sea, tenía como una especie de ordenamiento también. Pues claro, no obstante, rechazaba lo que eran los partidos políticos, ¿no? Ujú. Y, y bueno, en la realización también política del modelo económico conocido por corporativismo. O Ujú. sea, un principio ideológico de los fascismos históricos del siglo XX, ¿no? Sí, sí. También un poco parecido a la organización gremial de la Baja Edad Media, de tradicionalistas, o sea, de una forma tradicionalista y jerarquizada, ¿no? Sí, sí. Y bueno, se proponía también un bicameralismo con Senado corporativo, también su poder legislativo, eh, que sería ejercido por un Congreso elegido por sufragio universal en circunscripciones pues, provinciales y por un Senado que representa los intereses sociales organizados. Ujú. Luego el Senado tenía 250 senadores, que eran 50 elegidos por las provincias o también o municipios, ¿no? O regiones, 50 por representaciones obreras de los grupos de agricultura, industria, comercio, unos 50 por representaciones de patronales, 50 por asociaciones de profesionales liberales, en fin, 50 por universidades, instituciones culturales y confesiones religiosas. O sea que la sociedad en sí se intentaba que estuviese representada en lo político, ¿no? Sí, en cierta medida, sí. Y bueno, algo similar pues pasaba también paralelamente en el Portugal de Salazar, ¿no? Y bueno, era presuntamente un Estado de Derecho representativo y democrático y, y se consideraba o consideraban el régimen parlamentario como un sistema de partidos, pero como una democracia inorgánica, ¿no? Fíjate el dato. Esta sería democracia orgánica y consideraban a los partidos como una democracia inorgánica, ¿no? Ujú. Así es. Eh, en fin, y Bueno, bueno, sí, puedes comentar lo que quieras. sí, lo que pasa que, claro, lo que yo venía a decir, que el franquismo en sí es una época, es un periódico ya pasado Ujú. y claro, con la muerte de Franco sí que quedaba el franquismo en cuanto a su legado y a la estructura de poder que estaba montada durante tantas décadas. Pero después de la muerte de Franco, pues las cosas cambiaron, después con la democracia, supuesta democracia, y entonces el poder cambió de manos. Entonces, de seguir diciendo de que el franquismo perdura, para mí, eso es solo mi opinión, Ujú, es un ujú, error.
perdura parte de la estructura que luego ha sido modificada con el tiempo, la estructura de poder política, pero hay unas estructuras de poder económicas que van medrando y van manejando los intereses políticos en las naciones y eso es la versión que los que tienen la fuerza para dar la versión de la historia. Entonces, ese es un punto de vista muy particular, ¿no? Que no necesariamente tengo que estar aceptado. Claro. Bueno, no obstante, es difícil sacar cosas desapasionadamente, ¿no? Tras lo que es una guerra civil, ¿no? Porque, bueno, al finalizar la guerra, pues hubo todas las consecuencias de lo que es una guerra en sí, ¿no? Encarcelamientos, ajusticiamientos, persecuciones. Entonces, pues se creó este miedo, ¿no? En la población a la Guardia Civil, a la autoridad. Sí, de hecho, la Segunda República, la Guardia Civil, pues fue muy represora y antes. Sí, esto viene de más atrás también, claro. Sí, porque ya no es solo el aplastamiento del movimiento maquis después con Franco, sino que en realidad era el poder omnímodo del Estado contra las clases populares y los agricultores a través de cobrando impuestos, imposición del ejército. Entonces, de alguna manera, el poder del Estado, pues siempre manejando a favor de ciertos intereses. Y claro, el pueblo en medio, que es el que paga, y sea la derecha o sea la izquierda, pues los que van a la guerra y los que perecen es el pueblo. No me importa si es el bando republicano, si es el bando nacional. Realmente, para mí, la guerra civil, que gracias a Dios yo no la he vivido porque soy muy joven, pues es una tragedia. Es una tragedia para todos, para todas las personas que la tuvieron que vivir. Entonces, no es justo en decir que el bando nacional es todo malo o el bando republicano todo malo, porque tengamos en cuenta, en mi opinión, que cada uno de ellos estaba inmerso en aquello que conocía y en el bando que le tocó. Entonces, no supo actuar de otra manera, conforme a las circunstancias. Entonces, la cuestión ahora es aprender del pasado para no volver a repetir los mismos errores y poder prosperar y crecer en libertad y en democracia. Sí, porque también hay que tener en cuenta el contexto de la época, de esa época que por cualquier cosa, ya esto, las guerras que se formaron, la Primera Guerra Mundial años antes, año 14-18, y luego estábamos en la antesala ya de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los años 30, o sea, era una época violenta, ¿no? El ambiente era muy guerrero en Europa en esa época. Sí, prebelicoso, sí, porque en temas Prebelicoso. sociales había muchas injusticias, muchas desigualdades, mucha pobreza, mucha tensión social y que algunos la canalizaron y claro, con los movimientos que vinieron de Rusia, del comunismo, formó un papel importante en la Segunda República. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasó? Pues la tensión saltó por los aires y había distintas maneras de concebir el mundo o la España. Por eso se dice que se dividió en dos Españas, que eran dos maneras, dos cosmovisiones distintas, antagónicas, de ver la realidad de este país. Sí, claro, por una parte, digamos, los obreros, los más desfavorecidos económicamente, socialmente, pues se agarraron, sobre todo en las ciudades, a la fuerza creciente del bolcheviquismo, del socialismo, la CNT. Y es normal, lógicamente, dadas las condiciones de vida y de que resurgiera, o sea, tuvieran información y toda la fuerza que llegaba de esa ideología desde el extranjero, pues para que le hicieran caso, ¿no? Y se pusieran las pilas los obreros, ¿no? Entonces, pues ganaron mucha fuerza, ¿no? En ese terreno. Otra cosa ya que lo que es vivir un régimen de esos, ¿no? Sí. Que no se llegó a vivir realmente. Bueno, lo que pasa que al principio, cuando yo he hablado con gente de Málaga y gente ya de edad, y les he preguntado sobre la guerra civil, sobre el final de la guerra civil. Y bueno, me han contado de que hubo un montón de fusilamientos y de gente ajusticiada nada más acabar la guerra.
pero yo pienso que hubiese ganado el bando que hubiese ganado, hubiera pasado exactamente lo mismo con el bando contrario. Sí, 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 eso te iba a decir yo, exactamente igual. Mm. Lamentablemente, ¿no? Pero exactamente igual. Y con eso no estoy Fíjate tú que, justificando los perdona, crímenes del franquismo para nada, que yo no soy franquista para nada, no tengo nada que ver con eso, ni me interesa en sí, pero lo que sí me preocupa es que quieran seguir con esa herida y ensancharla como si estuviéramos viviendo en ese tiempo para manejar la sociedad con fines políticos y dividirnos. Entonces, eso yo creo que no es un buen camino. Por eso pues, he claro, aceptado pues a hablar un poquito mi opinión sobre este tema, que no soy ningún experto ni soy historiador y simplemente dar una opinión. pues sí, es una opinión que comparto contigo, ¿no? De hecho, pues ya hablando y terminando sobre lo que era toda esta represión, toda esta época violenta, eh, que en la República, en la zona republicana, se hicieron tristemente famosas lo que eran las checas, ¿no? Las checas eran unas ubicaciones donde se torturaban a las personas, ¿no? Hasta que o bien se les sacaba información o bien eh, de la forma más dura y, y bueno, se cometieron bastantes crímenes, ¿no? Aparte de, bueno, la persecución de religiosos, en fin. Y lo demás, pues ya lo conocemos, ¿no? Ya, surgió el alzamiento militar en Melilla el 17 de julio, el día 18 ya, pues oficialmente empezó la Guerra Civil Española. Sí, hasta que vinieron las fuerzas, cruzaron el estrecho y ya empezó todo, sí. Ujú, Si es que el problema, me gustaría analizar las causas de la guerra civil, ujú. porque realmente no hemos hablado de ello. Es la primera vez que vamos a hablar y me gustaría conocer un poquito tu opinión y compartirla conmigo. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Por qué crees que se inició la guerra civil? Eh, pues yo creo que se inició la Guerra Civil porque, porque cayó en principio porque cayó la monarquía. Creo que hubo después de la monarquía de Alfonso XIII una república, no estoy muy seguro, ¿no? Y, y bueno, también se daba la circunstancia de que España ya empezaba poco a poco a industrializarse, parte de la gente del ámbito rural iban a las ciudades, ya trabajaban como obreros, eh, y bueno, lo que conllevó el movimiento obrero, ¿no? A nivel internacional en Rusia, ¿no? El marxismo se inició en esa época. eh, las condiciones laborales pues, serían pésimas, ¿no? Y, y claro, pues la gente se agarró mucha gente a esta nueva ideología, ¿no? Del comunismo. Sí, sí, Y, y bueno, la democracia, pues sí, una república supuestamente, bueno, era democrática, pero que luego tenían unos políticos poco democráticos, sería hoy día vistos, ¿no? Como así actuaron. Por ejemplo, Largo Caballero y otros sí, más. sí, porque yo me identifico plenamente en parte con el ideario de izquierda, porque para mí un gobierno de izquierdas, que no digo comunista, Ujú, eh, tiene que velar por el pueblo, trabajar del pueblo para el pueblo, no como el típico cacique que va explotando a todo el resto para llevárselo él y vivir a costa de los demás, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, hablan del fascismo, pero hay que recordar que el fascismo vino del movimientos de izquierda, ujú, de partidos socialistas. Entonces, para mí el fascismo es cuando el Estado toma el poder de una manera abusiva contra el pueblo y entonces utiliza ese poder para implantar una serie de normas que les favorecen a los ricos, a los poderosos, a políticos, a financieros, a industriales, contra el resto de la masa. Y cualquiera que esté en contra de ese poder omnímodo del Estado, no soy anarquista, pues ujú, es aplastado por las fuerzas policiales del Estado o la maquinaria del Estado. ujú. Entonces, para mí eso es fascismo.
y el fascismo venga de personas que se digan de derechas o de izquierdas. Es mi opinión. Sí, sí. Entonces, la causa de la guerra para mí, porque muy bien, España, en la cosmovisión normal, era que estaba basado en la corona, en el rey, y claro, al caer la monarquía, pues hay un cambio de paradigma importante. Yo no soy pro monárquico específicamente, me gusta más un gobierno republicano de cosa pública, pero claro, la república, el problema es que no está definida como tal, sino es que si no la república, muchos dicen, no, no, es que la república es la no monarquía. Sí, pero habrá que definir los valores de dicha república, porque yo lo que no quiero es, entre comillas, si hubiera un tirano de rey, ahora que metan un tirano de presidente para sustituirlo, tomando el control del Estado. Y lo que sucede es que cuando entró la República, en el 31 y luego en el 36, mientras tanto, mataron un montón de personas en la calle simplemente por ser católicos, como si la Iglesia Católica fuera la culpable de todos los males a lo largo de la Exactamente, historia. exactamente. Es que hubo un desmadre social increíble, ¿no? Entonces, claro, la revolución se hizo sangrienta y muy violenta. Y la legalidad, teóricamente, del Estado, porque el Estado tiene que ser neutral y cumplir una legalidad. Pero entonces todo eso se rompió. Eso es la cuestión por la cual cuando mataron a Calvo Sotelo, jefe de la oposición, la policía, pues las milicias socialistas, pues ya eso fue el punto de inflexión por el cual ya dijeron nadie está a salvo, aquí nos pueden matar a cualquiera, porque eso yo he hablado con gente mayor que me da su opinión, que ha estado en el bando nacional y que tuvo hermanos en el bando republicano que murieron y claro, me contó que sus hermanos estaban en el bando republicano porque les tocó estar allí. No es que Claro. nadie dijera nada. Y él le tocó estar en determinado sitio y por eso estaba en el bando nacional, que decía que la mayoría de gente, muchos no tuvieron elección de elegir un bando, sino No, que no, por por las supuesto, claro. circunstancias tuvieron que amoldarse, porque si tú no estabas con el bando republicano, pues te podían ajusticiar y si te simpatizabas con los comunistas y estabas donde estaba el bando nacional, pues otro tanto de lo mismo. O sea que de alguna manera fue como una locura colectiva lo que pasó. Bueno, afortunadamente solo duró 3 años, ¿no? Sí, 3 años muy gracias a Dios. largos, pero acabó, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí, pues empezó la llamada posguerra. Mucha gente de los más antiguos, pues recordaban las condiciones duras, ¿no? Lógicamente, de que las cartillas de racionamiento, no había mucha comida y tal. Pero de hecho, uno de los años donde más hambre se pasó en España fue en el año 38 y en la Sí. zona republicana. O sea que no quedó, según un historiador que escuché el otro día, ¿no? Mm. No quedó en la posguerra en sí a partir de Franco. Solamente en el año 46 sí hubo un año bastante malo, pero lo que era hambruna, realmente no se llegó en general a pasar en España, ¿no? Eh, no sé lo que te han contado a ti. Si tienes Bueno, yo te alguna. puedo contar lo que me contaron mis Ujú, padres, que era una familia numerosa, que la guerra, pues claro, eran muchos hermanos, vivían en un espacio de 25 metros cuadrados, no había ujú, ni que comer, en ocasiones tenían que ir a robar melones o comida donde ujú, encontraran y que la vida era muy, muy difícil. ujú. Y existía el extraperlo, existía pues cualquier cosa con tal de llevar algo de comer. Y Claro. que, claro, había una represión importante, Ujú, que era lógico, pero que en un principio, para aquellos que no tenían crímenes de guerra o no se metían con el Estado no iba a meterse con ellos. por Entonces, supuesto. Ujú, eso me parecía un punto interesante. Pero claro, eso no lo podemos ver en otros lugares, por ejemplo, en la Rusia stalinista o en China, que había un aplastamiento total de la libertad y tenías que ser comunista sí o sí. Es que yo ahí veo una gran diferencia. No se trata de sí, ser sí. católico o no serlo, sino que el Estado no te aplaste.
de Sí, forma bueno, los total. primeros años eran muy severos, ¿no? En cuanto Sí, a la lógicamente. ideología franquista, digamos, ¿no? Porque he escuchado anécdotas de que en algunos pueblos, si te veían un domingo trabajando, por ejemplo, la Guardia Civil, te obligaba a ir a misa o a dejar de trabajar, o sea, hasta esos extremos, Bueno, ¿no? pero no te metía en la cárcel ni te torturaba, ¿no? No. Bueno, por no ir a misa creo que no, ¿no? Afortunadamente. Vamos, son anécdotas que reflejan un poco esa época, de cómo era la... Luego, Claro, yo esa posteriormente, época pues antigua claro, no la ya se iba conozco, suavizando. porque Ujú, esa época antigua no la conozco, pero sí conozco a partir de finales de los 60, que es lo ujú, que he vivido yo. Yo soy del 68 y cuando murió Franco y cómo ujú. pensaba la gente y vivía la gente de mi alrededor. Entonces, no había la tensión que hay ahora, de la derecha, de la izquierda. De hecho, cuando murió Franco hubo mucha gente que lo pasó más fatal, que incluso que lloraron, ¿no? De vecinos Sí, míos, sí, sí. pero sí, sí, Ujú, y en Barcelona yo vi documentales de cómo le recibieron en algunos sitios. Porque, claro, una cosa importante es los crímenes que se puedan haber hecho, los errores, pero también tuvo sus aciertos, porque lo que tenemos ahora es el resultado de 40 años de historia, para bien o para mal, con sus defectos y sus errores. Yo no voy a entrar a cuáles eran todos sus defectos y todos sus errores, ni criticarlo, ni hacer, ni ser profranquista para nada, pero hay que ser un poquito neutral con la historia. Entonces, ni todo es blanco ni todo es negro. Yo soy pro-republicano, ujú. pero no soy pro-franquista, pero lo que no me gusta es que me digan cómo tengo que pensar, ni cómo eran las cosas, ni cómo tienen que ser de una manera forzada por ley, con esto que llaman ahora lo que la memoria histórica, ¿no? En eso estoy en total desacuerdo. Sí, lo que es la memoria histórica y parece que solo están interesados en una parte de la memoria histórica, ¿no? Claro, porque víctimas de la Claro. guerra, para mí víctimas son todos. Es que el problema es que se hace pensar de que, en mi opinión, y Ujú. claro, yo hablando de esto con algunas personas incluso enfadan conmigo y me han gritado. Y dice, tú no has vivido la guerra civil, tú no sabes lo que era Franco. Vale, de acuerdo. Te doy la razón en todo, pero yo que no sepa lo que era Franco no significa que hizo cosas buenas. ¿Y por qué no nos centramos en el aquí y el ahora, el gobierno que tenemos, qué es lo que va a pasar, cuál es la situación económica, financiera, política de España de hoy en día? A mí qué me Ujú. importa ahora, no es que no me importe, claro, las víctimas siempre son víctimas, pero no voy a perder energías ahora que si el culpable era Franco, era Stalin Claro. me da igual. Sí, yo creo que es mejor pues dar una visión general, amplia, ¿no? De esa época y en general si benefició a España o no benefició, ¿no? Y yo creo que en cierto modo sí benefició a España, ¿no? El- Ujú. es- Podemos hablar de los beneficios de España que eh, tuvo porque entrara Franco. ujú. No digo que sea beneficioso que entrara Franco porque no sabemos qué hubiera pasado si Franco no Eh, hubiera estado. No lo sabemos. Podemos presuponerlo. sí, podemos Como no ha presuponer, por sucedido, ejemplo, no podemos elucubrar lo claro. que podíamos temer que pasara, pero como no ha sucedido, no podemos saberlo. Para mí los beneficios que tuvo es que no, por uno de ellos que no entramos en las guerras mundiales, en la Segunda Ujú. Guerra Mundial. Y de hecho, Franco estuvo tentado a entrar por parte de Hitler Ujú. en el encuentro ese de Endaya en la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que Franco le dio largas y largas, claro, siendo consciente de que tenía el país destruido por la guerra, ¿no? Como se iba a meter en el berenjenal de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí Sí, estuvo, que si sí, que si no, hasta que bueno, al final pues no entró España en la Segunda Guerra Mundial. Y eso que Hitler pues, le prometió incluso recuperar Gibraltar y muchos beneficios y demás. Pero Franco le pidió más de la cuenta, no sé si una cantidad de trigo enorme, fabulosa, en fin, cosa que no pudo satisfacer el gobierno alemán. y Y menos mal. así pues, menos mal, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, poco a poco, yo creo que ya a finales de los años 40, que no fueron tan nefastos como lo pintan algunos, ¿no? Empezó ya a resurgir España como industrialmente
y en los sentidos económicos, ¿no? En los años 50, los años 60, hasta llegar a ser una de las potencias mundiales. Cosa que tiene su mérito, dada bueno, en relación al resto de Europa Occidental o Estados Unidos, España era un país dictatorial. Y muchas veces pues se tenía marginado al país, y hubo una época incluso que tenían una especie de embargo, o no sé, tengo entendido al principio, ¿no? Así Sí, que un el embargo mérito, contra el régimen franquista, sí, sobre todo en los primeros años. los primeros años. Sí, sí. Y recuerdo también algunos documentales de una manifestación que hubo. No admitían a España en la ONU, ¿no? Y se ven las Sí, sí. imágenes de los españoles. Sí, sí. Si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos, que ponían, ¿no? Un letrero. En fin, Sí, sí. que no obstante, en general, ampliamente, en visión amplia, no lo hizo mal el régimen, porque España creció y creció bien. Es que la España del 36, pues había un analfabetismo enorme. Mucha gente firmaba con una X. Entonces, claro, entre el campo, que habían subido impuestos un montón, las ciudades, había emigrado mucha gente a las ciudades del campo. Y luego tampoco tecnológicamente, a nivel tecnológico comparado con otras naciones, estábamos con cierto retraso, ¿no? Entonces no teníamos el potencial económico y bélico que podía tener el Imperio Británico, por ejemplo, ¿no? Y claro, también hay determinadas fuerzas en la historia que tiene que ver Inglaterra, Francia, que siempre han pugnado por el poder y que han ido contra España en gran medida. Para empezar, fue el desastre del 98, un punto de inflexión porque España ya había dejado de ser una potencia internacional para convertirse en un país ya, si no de segunda, sino casi, porque militarmente pues ya no teníamos el poderío que en su momento tuvo. Yo no soy militarista, no me gustan las guerras, no me gustan los conflictos, no me gusta que la gente tenga que morir por ningún motivo, las ideologías tampoco creo en ellas, pero todo tiene sus ventajas y sus defectos. En el caso de España, cuando vino Franco, lo que quiso dar es una estabilidad. Entonces, claro, tuvo que poner mano dura. Yo no estoy a favor de la mano dura, pero claro, la situación era complicada. Puedo entenderlo, pero no justificarlo, ni apoyarlo, pero es lo que pasó y punto. Si hubiera sido al revés, pues le hubieran puesto el orden y el control, pues probablemente un régimen comunista. Porque, claro, que decían que viva Stalin, los socialistas, que luego Negrín, yo estas cosas que yo me enteré no hace muchos años, de que Negrín, Juan Negrín, se llevó el oro a Rusia y a Sí, sí, México, así fue, el así oro fue. de España. Y yo me quedé totalmente alucinado con esa noticia, porque la mayoría de los españoles, te puedo asegurar que no tienen ni idea de esa noticia, de que robaron el Banco de España a los socialistas. Saquearon el país, se llevaron ¿No? todo el oro, todo el dinero, todo. Entonces, el punto mío es, Claro. si yo voy a un mecánico, yo quiero que el mecánico sepa y me arregle el coche. No me venga con milongas, me cambie esta pieza, porque es que a lo mejor, y luego me mete una factura enorme y luego el coche sigue fallando. Pues esto es lo que parece la clase política de antaño y de hoy, en el sentido de que el cargo político parece que está por encima de todo, que ordena, lo primero que hacen los políticos es subirse el sueldo y manejar todos los presupuestos, toda la economía, la policía, los medios de comunicación, la información que se da, el poder judicial, está metido en todo el poder político. Entonces, En yo todo, en considero todo. que eso no hay una independencia de poderes. Para mí eso es una especie de dictadura, un control. ¿Desde cuándo el cargo político está por encima de los valores y del servicio que tiene que prestar? Ese es mi punto. Entonces, a mí me da igual que se quieran llamar de izquierdas y luego sean gobiernos de derechas que se llaman de izquierdas, porque yo la izquierda no la veo en ningún lado. Yo No, veo eso una ya, derecha mala el y una concepto, derecha perdón, menos mala, pero todos son claro, derecha para mí. En la están ya desfasados esos conceptos de izquierda, derecha, incluso las ideologías.
Todo eso No está ya... están desfasados desde cierto contexto, en mi Ah, opinión, pero socialmente, a través de los medios de comunicación, se alimentan esas ideas y sí, esas... sí, sí. De manera que la gente vive enfrentada, sobre todo, no es el enfrentamiento en sí, quizás, sino el paradigma. Entonces, antiguamente, antes de la guerra del 36, bueno, mucho antes, en España hubo una cosa que se llamaba el comunal y el concejo abierto, donde todo eso fue destruido, ¿no?, por los gobiernos liberales que fueron entrando. También tenía mucho que ver la Revolución Francesa en eso, porque claro, para entender la guerra civil, a mi juicio, hay que ver el contexto histórico y cómo va moviéndose el poder y la política. Porque claro, para mí hay una serie de fuerzas, que una de ellas es la Iglesia Católica, que con su Inquisición, y que ya bastante nos ha costado librarnos de la Inquisición, porque la sociedad debe de avanzar en justicia, paz y libertad, para que ahora tengamos una neo-inquisición con una secta que se llama la masonería. Y la masonería pues ha tenido un papel muy importante, y lo tiene a nivel político, económico, a nivel internacional. Pues sí, En- ya de hecho en la República yo creo que muchos de los presidentes y políticos eran ya masones sí, 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 en la época de la República. exactamente, y antes. Y Entonces, antes claro, incluso, ¿no? todo lo que es el trienio liberal, todo eso es anterior. Entonces, ¿qué es lo que yo voy viendo? Voy viendo que hay una serie de poderes políticos que están al servicio, opuestos por el poder económico, o que están coartados, no tienen la libertad de hacer lo que quieren porque, claro, hay prensa que les puede machacar, hay otros poderes que les pueden machacar, otra gente. Entonces los políticos se van plegando a lo que, para mí, entre comillas, los jefes del sistema, los que manejan el dinero, lo que mandan. Entonces eso ha pasado antes y pasa absolutamente ahora. Por ejemplo, en Estados Unidos, que había miles de medios de comunicación, porque es un país enorme de 50 estados, pues tres corporaciones o lobbies del mismo signo tienen control casi del 90 y pico por ciento de los grandes medios de comunicación. Si eso no es una dictadura, eh, claro, hay una manera de contar las cosas que interesa a algunos, pero no necesariamente es la verdad. Eso no es democracia. El pueblo Claro, no tiene libertad. si el poder de influencia es en sí casi dictatorial, ¿no? Toda la fuerza de lo que puede influir un medio de comunicación ya es tener bastante poder. Y claro, el problema es que las naciones hoy en día no tienen libertad económica, porque el país más poderoso del mundo militarmente, que es Estados Unidos, seguido de China y Rusia, pues Estados Unidos, a pesar de todo lo fuerte que es, pues tiene una deuda inmensa. Pero claro, Italia, Francia, España, bueno, hay montones de países supuestamente muy poderosos que debieran ser independientes, pero son esclavos de la deuda del dinero. Entonces, con la peseta, por ejemplo, teníamos cierta libertad económica, entre comillas, por lo menos como nación, para Mm. emitir nuestra propia moneda, a que luego hubiera una devaluación. Había una serie de proteccionismo económico con las fronteras, y para que los precios se mantuvieran y para Mm. proteger al mediano y pequeño productor, para que la sociedad pudiera mantenerse. Pues sí, Ahora, el país, perdón que te interrumpa, el país miraba más por sí mismo antes. Ahora claro, mira más hacia afuera, a ver lo que opina Alemania, a ver lo que le parece a Estados Unidos o a China, ¿no? Incluso si hace falta. claro, porque España, una vez que llegó la Primera República, porque Alfonso XIII tuvo que salir huyendo, se fue porque en un momento dijo que mi vida no valía la sangre de ningún español. Y había jurado por el corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús. Son cosas que yo no sabía y que me da que pensar, ¿no? Porque estas fuerzas que han ido medrando en la política, que tienen que ver con la masonería, sirven al capital financiero internacional que lleva siglos operando. Entonces, si yo mi juventud fue comunista, y claro, yo siempre estaba contra el capitalismo, pero me he dado cuenta que el capitalismo no es más que la gran banca internacional, que es la que emite la moneda y tienen los estados plegados a sus intereses. Y claro, la gente confunde el capitalismo con el pequeño y mediano empresario, los que no tienen nada. Y no, Claro. la gente que tiene una pequeña o una mediana empresa son trabajadores
y que se tienen que buscar la vida. Pero ¿qué es lo que está pasando? Las grandes corporaciones a través de los bancos van comprando todo y destruyen la competencia. Y al final cada vez es más poder, más bancos, más empresas en menos manos. Y el mundo globalizado, lo que es la depredación del mundo a través de las grandes corporaciones. Y eso es lo que yo he visto que ha pasado antes y sigue pasando ahora. Claro. Y Yo claro, creo, perdona, que yo creo sí, que también el régimen de Franco duró tanto porque Estados porque Unidos lo favoreció, él ¿no? se cerró, de Él se hecho, cerró, claro, claro, y yo lo pero veía Estados venir, y Unidos por eso, también vio a este régimen como una garantía anticomunista en Europa, ¿no? Un baluarte fuerte. Y Estados Unidos le temía al comunismo, eh, el máximo enemigo, ¿no? Así que en ese sentido apoyó a Franco todo ese tiempo. Y hacia el final ya, pues quería que había intereses de que entráramos en democracia. sí, Incluso ya los servicios secretos de Carrero Blanco tuvieron contactos con miembros del PSOE, ¿no? sí. Para ya ir preparando así la transición a la muerte de Francisco Franco. Sí, bueno, a Carrero lo asesinaron Ujú. porque no se plegaba a los intereses del nuevo orden mundial, entre comillas, ¿no? Sí. Y además que él quería lo que es la bomba H y claro, él no quería que España cayera en manos de estos depredadores políticos y financieros, ¿no? De organizaciones, porque claro, hay una cosa que es el CFR, otro que es el FMI, el Banco de Pagos Internacionales, aquellos que dirigen cómo funciona y tiene que ser la economía, pues tienen un poder omnímodo. Esa gente no van a elecciones, esa gente tan poderosa no se sabe quiénes son determinadas Ujú. familias. Y eso ha pasado antes y ha pasado ahora. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando estudiaba el tema de la dictadura comunista, porque claro, como yo era comunista siempre he tenido interés en eso, ¿no? Y veía que Banca Warburg y determinada banca pues financió todo el tema comunista. Y cuando Ujú. veías que en los comités políticos comunistas, cuando se hizo la revolución, había determinados lobbies al frente, ¿no? Entonces había como una especie de corporativismo por una serie de personas de dinero y de poder, con una manera de pensar que lo que querían es tener un control. Y claro, a mí eso ya me rayaba bastante. He escuchado, por ejemplo, no hace mucho, de Putin, que dijo que en el 2006 se dejó de pagar la deuda que tenía Rusia de la venta de armas de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Imagínate cuánto dinero sería. No quiero ni pensarlo. Claro, claro. O sea que yo, por ejemplo, el tema de Franco y el tema de Hitler y Mussolini están muy relacionados en ese sentido, porque aquellos del poder omnímodo económico, como es un lobby internacional que está en todos los países, controlando sobre todo el tema de las finanzas, a través de la masonería se han enfrentado en lo militar, porque lo militar es para mí la columna vertebral del Estado, la fuerza, seguido de también los medios de comunicación, los medios económicos y claro, entre eso y el poder político y Claro, y los financiero. amigos internacionales con que cuentes, los apoyos internacionales. Claro. Entonces, por eso esos poderes hacen caer gobiernos y claro, Stalin era un poder muy peligroso, que tenía ambiciones, de hecho, con España, que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, si no llega a ser por la intervención de Churchill, de Inglaterra, Stalin estaba decidido a invadir España después de acabar la Segunda Guerra Mundial, de caer Alemania. Es un dato que no Entonces, conocía. sí, sí. Yo lo he escuchado de varias gente, pero bueno, y de algún que otro libro. Ahora no me acuerdo de quién, porque eso fue como hace unos 10 años, pero vamos, que estaba documentado, ¿no? Mm. Había gente preparada más que yo y que no hay ninguna duda de ello, ¿no? Entonces, claro, que eran dos como visiones distintas. Es el poder del Estado y el pueblo no es nada y tiene que hacer lo que el Estado diga. Ujú. Y mira, en el comunismo que tenemos en China, es un partido comunista que nadie puede toser en China, o que puede ser detenido, encarcelado, incluso torturado o asesinado, porque es el poder total del Estado, con la excusa del comunismo. Pero luego es un capitalismo enfermizo.
Entonces, ¿qué comunismo ni qué? Es la izquierda, para mí, que llaman izquierda, es un capitalismo disfrazado de izquierda. Es como el lobo con la piel de oveja. Sí, sí, en realidad la izquierda es el movimiento ideológico más materialista que existe, ¿no? Nada más materialista que la izquierda. Bueno, Así y que, bueno, yo soy de izquierdas, ¿eh? Pero es que no me veo sí. representado. Sí, yo también, o sea, cuando joven igual. Todo el mundo, casi todos los jóvenes en esa Yo, edad, pues yo voté a somos... Felipe González cuando salió por Sí, sí. primera vez, que yo nunca había votado, que era mi Pues primera vez. fíjate que yo voté, digo, voy a votar al partido más raro que hay. Y había uno que era Liga Comunista Revolucionaria. Pues la Ajá. primera vez que voté, cogí esa papeleta y la metí ahí. Bueno, y Así que estuve es que, tentado claro. de votar al PCE, porque yo Ujú, en Barajas estuve en contacto con varios miembros del PCE, varias ujú, gente, pero al final, como vi que eran un poquito radicales, porque en parte algunos de los que ellas eran medio anarquistas, medio comunistas, ujú. entonces tenían un discurso muy violento, ¿no? Contra los ricos, que si Claro. el rico que tiene dinero, que si no sé qué, era un poquito violento y me rayaba, entonces dije, Ujú. no, porque no, yo no soy por favor de la violencia, nunca me ha gustado. Bueno, es una anécdota, Pues ¿no? eso, pues nada, resumiendo así un poquito, pues eso, lo que sabemos de niños y lo que nos contaban nuestros padres, nuestros familiares y demás, ¿no? La cosa es que en esa época, pues la seguridad ciudadana estaba garantizada, ¿no? Lo que era, Sí, bueno, por la cuenta que se había muy pocos pintaban bastos, delitos, ¿no? claro, Pero bueno, eso había, era bueno, entre comillas, porque había claro, seguridad para andar por la calle, por lo menos es no, que no te robaban así por la cara. exactamente, había cosas muy buenas y con los sueldos de, por ejemplo, un cabeza de familia, pues se podía mantener una familia. La Sí, familia de mi padre, que eran 9 hermanos, todos, ninguno vivió, o sea, accedió directamente a una vivienda sin tener que pasar por el alquiler ni demás, ¿no? O sea, la economía, la vivienda era mucho más accesible que ahora, sí. aunque otro tipo de lujos no digo de que fueran más, más difíciles que ahora, ¿no? Pero bueno, que lo básico estaba como más democratizado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una cosa, José, que yo me enteré la semana Ujú. pasada, que estaba Sí, en la sala de espera del médico y sí. había un señor mayor y estaba una televisión que ponen ahí en la sala de espera y claro, sí, hizo un comentario porque algo de Pedro Sánchez no le gustó, no sé qué, y me puse a hablar con él. Y entonces le pregunté, porque siempre cuando veo la oportunidad pregunto, ¿no? Por saber opinión y conocer un poco más, más Ujú, que nada, ¿no? Y me decía, no, ¿sabes que en el régimen de Franco, cuando yo estaba, yo trabajaba para una empresa y nos dieron un cheque a los trabajadores y cuando fuimos al banco no había fondos? Entonces fuimos al día siguiente y el banco nos dijo que viniéramos al día siguiente y así una semana. Y ujú. cuando ya había pasado una semana, ya el del banco le hacía así con el dedo como que no había nada, ya ni entraban. Entonces, claro, se fue al jefe y le dijo que quería su dinero o si no iba al juzgado. No dijo a la Mm. policía, al juzgado. Sí, Y al sí, sí. parecer me explicó que, yo no lo sabía, claro, me Mm. explicó que cuando alguien te daba un cheque sin fondos, le pregunté el año y debería ser, me dijo, no sé si 68, 70, por ahí, Ajá. que, que cuando tú te daban un cheque sin fondos, vas al juzgado y el Estado te lo pagaba el cheque. Pero luego Ujú. era el Estado el que reclamaba al empresario Ah, por no haber fíjate. pagado el cheque y se le caía el pelo. Entonces, por Qué la bueno, cuenta que ¿no? te trae, el tío Claro, pagaba. claro. Entonces, claro, y decía, no, y ahora dan un cheque y ahora Sí, la sí. justicia te cuesta dinero, tienes que pagar Claro, claro, y claro, tarda claro. meses, no hay justicia ninguna. Eh, lo que era la vida así para el ciudadano era muchísimo más fácil, ¿no? Incluso en impuestos se pagan muy pocos impuestos para el día a día, ¿no? Eso sí, no había libertad de expresión, libertad así de promocionar otras ideologías, en fin, Sí, no la podías moral hacer nada estaba con lo que atentara estricta, contra el régimen. claro. Pero bueno, yo hablando con que personas de ideología de izquierda, quizás un poco extrema, entre comillas, aunque la respeto y tengo cierta amistad, cuando le comento que en la época de Franco, por ejemplo, se pagaba menos impuestos, que hizo un montón de pantanos, le comento cosas positivas de aquella época,
porque lo que veo que solo ve la parte negativa, ¿no? Y hay que ver todo, hay que ver lo malo, lo bueno y Y lo entonces me gris. viene, no, Claro. es que tú eres de derechas porque estás con el dictador, tú eres franquista. Digo que yo no soy franquista. Yo te estoy definiendo, te digo que antes teníamos Telefónica, teníamos Repsol, teníamos multinacionales o empresas potentes españolas. Bueno, no eran tan multinacionales como son ahora, ¿no? Porque eran Camsa era de Red Española, que de español ahora ya no tiene nada, ¿no? Pues esas empresas daban un montón de dinero y eran rentables. ¿Qué pasó? Que con ese dinero podíamos pagar absolutamente todo. De hecho, los presupuestos generales del Estado eran mucho menores y con el dinero que daban esas empresas no hacían falta impuestos. Ahora, cuando tanto Aznar, que no soy de derechas, o González vendieron un montón de empresas, las privatizaron por la cara, por Calderilla, pues dejaron al Estado sin ingresos, lo que es la nación, el país. ¿Y de qué tienen que salir? ¿De dónde tienen que salir? De los impuestos, de nuestro bolsillo. Por Entonces, supuesto. claro, yo le comento eso, que se pagaban menos impuestos y que las corporaciones tienen que ser del pueblo y que los políticos no tienen que tener derecho, salvo con un referéndum, o tiene que haber medidas para proteger nuestro patrimonio de los políticos. Y él no, es que tú eres franquista. Entonces, claro, yo me he dado cuenta como que hay una disonancia cognitiva en el sentido de que no es capaz de analizar sin enfadarse, sin triturar al Ajá. enemigo, ¿no? Una cosa es que yo lo comprenda y otra cosa que yo esté de acuerdo. Es que dice, no, si tú lo comprendes es que eres de ello. No, yo te analizo y te digo, mira, con Franco había empresas públicas que generaban riqueza a la nación y a todos, no digo ya a los oligarcas, no, eso es otra cosa, y que pagábamos menos impuestos y que con el sueldo de uno en la familia se pagaba la casa y que la relación del precio de la casa con el sueldo, pues las casas eran mucho más baratas y además había muchas viviendas de protección oficial. Estaba lleno de Ujú. viviendas de protección Sí, sí, oficial. Hoy, ¿dónde bastante, están esas bastante. viviendas? ¿Dónde En está el gobierno? cualquier pueblo se veía, bueno, y se siguen viendo la placa con el escudo de Falange y demás de esa Sí, sí, época. que ahora las arrancan Sí, para las que no quitan se para recuerde la eliminar, gente eso. Y para que como no se recuerde. estrategia para manipular el pasado. Digo, bueno, el pasado es el pasado, con lo bueno y con lo malo. ¿Por qué no aprendemos de lo mejor del pasado para no repetir esos errores en el futuro? No, 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 hay que polarizar, que eso es lo que decía Zapatero, que le pillaron con la voz en micro, no sé si era Gabilondo o qué periodista era, que dice, no, es que hay que polarizar, hay que polarizar. Esas son las órdenes que dan a González o a los políticos que les mandan a Frankfurt para que den el discurso para polarizar a la gente entre la izquierda y la derecha y mantenernos Ajá. enfrentados, los del PP, los del PSOE, los de Podemos, los de Vox, con las historias, que si la derecha, la izquierda, los ultrafascistas, los progres, a mí me da igual. Yo tengo amigos de todos los tipos de colores políticos y todo lo que nos une es que queremos un mundo en paz, en justicia y en libertad, que no nos crujan a impuestos, no ir a guerras, todo ese tipo de cosas, que no destruyamos la ecología como hace el capitalismo enfermo, y que no seamos esclavos de la banca internacional. Dice, no, no, pero eso a mí me da igual, tú eres de tal o eres de cual. Entonces, he notado que la juventud, cuando yo soy del 68, la Ujú. juventud de entonces, yo cuando tenía 11 años o 12, pues me regalaron una cruz gamada, de esas de los nazis, esa Sí. estrellita, y me molaba y la llevaba y no pasaba nada, pero me molaba el militarismo en cuanto a los Panzer, a la tecnología, Ujú. no la ideología. Y luego también he llevado lo que es la hoz y el martillo, unos pines que me regalaron y los llevaba pinchados. Y nadie me decía nada, nadie me insultaba Sí, rojo de no, mierda, ni facha de mierda. La gente tenía libertad. Hoy en día no tienes libertad ni no, siquiera de no, no hay opinar, libertad, cada vez porque menos. enseguida la gente la han polarizado en que tú eres Claro. tal o eres cual. Cuando el verdadero juego es eh, que no existe derecha e izquierda, existe lo que es el poder y el pueblo. Exactamente. Y los pueblos de la tierra, porque yo creo en la diversidad y creo en la unión de todos los pueblos de la tierra para un mundo mejor. Y el franquismo es una época muerta, que quieren resucitar y quieren hacer una memoria histórica, pero son estrategias del poder capitalista que usan el poder político Para para desviar la a la atención y muchas gente cosas, claro. en una ideología concreta. Y me da igual si es la ideología es de izquierdas o es de derechas. Ambas son ideologías y como tal no creo en ellas.
pero hay que respetar a todo el mundo. Lo malo es que los demás no te respetan cuando tú piensas o No, opinas ahí algo. está muy de moda la demonización, ¿no? Mm. Actualmente. Se demoniza a la primera la ideología que no nos gusta o con el que no les gusta. En Claro, yo fin, hablo bueno, de Maduro pues... en algunos sí. aspectos, o de Ujú. Chávez, mejor dicho, más que de Maduro, y ya eres un rojo de mierda. Hablo bien de la parte económica de Hitler con sus letras MEFO, que yo Sí, me alucinaba simplemente la técnica de cómo había hecho crecer el país y quitar el paro. Hablo de la técnica económica, ujú. no hablo de la ideología, no hablo de los crímenes, no hablo de esa No, cosa. No, pero ya se te pero embarca no ahí. puedes Se te hablar de embarca, nada claro. sin que lo metan todo ¿Qué en el va? mismo saco, como si todo fuera blanco o negro, no hubiera escala de gris. Exacto. Bueno, pues vamos a ir finalizando un poquito y voy a relatar unas cuantas anécdotas sobre el franquismo, sobre Franco Sí, sí. en esta ocasión, ¿no? Ujú. Para que la gente, los oyentes, pues sepan un poquito por curiosidad. Sí, Bueno, tengo aquí unos apuntes anecdóticos de Franco. Por ejemplo, Franco, el actor. sí. ¿Sabías que había interpretado un pequeño papel en una película? Ah, no, no, ni Y, idea. lo curioso es que hacía de sí mismo, ¿no? La Mm. película era La mal casada, de 1926, del director Francisco Gómez Hidalgo. Y luego, junto a Franco, intervinieron en las escenas otros personajes célebres de la época, como Millán Astray, supongo Ujú. que el de la Legión, ¿no? Sí, sí. Esa José Sanjurjo, Valle Inclán, el torero Juan Belmonte, Ujú. Torcuato Luca de Tena, Muñoz Seca, Santiago Rusiñol y el pintor Julio Romero de Torres. O sea, una película del año 26 donde aparece todo este tipo de ¿Y personajes. esa película está accesible en internet, en YouTube o algo? Yo creo que podría estarlo, ¿no? Porque últimamente se recupera muchas cintas ya antiguas, posiblemente, o parte de ella, ¿no? Luego, otra anécdota. Sí, Vamos sí. a ver, por aquí. Franco, bueno, eh, la primera calle dedicada a Franco lo fue antes de la Guerra Civil. Ah, sí. Fíjate, fue en el año 1929 en Zaragoza, en el barrio del Arrabal, ¿no? Y luego por motivo de haber sido el primer director de la Academia Militar. Otro dato que no sabíamos. Mm. Eh, luego el Franco apolítico, ¿no? Resulta que un día un periodista, Rodrigo Rollo, fue a quejarse a Franco por Sí. lo mal que el régimen le había tratado. Entonces el caudillo le aconsejó, haga como yo, no se meta en política. Y luego, otra más. Franco el bromista, ¿no? Resulta que estaba pescando salmón en Asturias, como era una de sus aficiones, ¿no? Franco y Sí. unos acompañantes de ellos estaban charlando esos acompañantes durante la comida Ujú. y luego hablaron de una persona que no habían vuelto a saber de él de mucho tiempo, tal y cual, y luego se estaban preguntando qué ha sido de fulanito y tal, hasta que salió una voz por allí de pronto de Franco y dijo, a ese lo mataron los nacionales. Ah, Fíjate, a jolín. ese lo mataron los nacionales. Y Eh, luego la última anécdota qué interesante. es de política diaria, ¿no? Está Franco con Fraga. Le dice Franco, ¿qué ocurre, Fraga? Le veo muy contento. Dice, señor, en toda esta semana, desde el jueves pasado, ni un solo periódico importante de Europa ni América se ha metido con nosotros. Ujú. Dice, ojo, ojo, le dice Franco, eso significa que algo estamos haciendo mal. Averigüe qué es. Sí, sí, sí. Es que esto es lo que pasa. No sé si, claro, hablar de este tema de Franco, podemos hablar solamente de Franco, pero también me gusta verlo con el contexto actual, ¿no? Entonces, hay épocas, por ejemplo, que la prensa ha cargado contra Maduro y de repente, misteriosamente, ya no hablan de Maduro. Hablan de la crisis de Grecia y de repente ya no hablan de la crisis de Grecia, como si las cosas se arreglaran solas o no pasara absolutamente nada, ¿no? Por eso Claro, me hace gracia cuando dice Franco, algo habremos hecho mal, ¿no? Pero bueno. era como dato anecdótico para los que nos escuchen. Pues Lo nada, bueno, sí, sí. lo bueno del régimen de Franco, que en cierta manera había hecho una cierta autarquía
entre comillas, o el hecho de que intentar tener de todo para no depender tanto del exterior, y eso crea riqueza. Lo que pasa que, claro, el ser humano ha avanzado muy deprisa tecnológicamente en el último siglo. Es increíble desde el descubrimiento del ADN, la fisión del átomo, la electrónica computacional. Es alucinante técnicamente cómo hemos avanzado. De hecho, eso no sería posible sin tanto dinero en movimiento. Pero claro, el problema es que en la época de Franco, que estaba el país hecho un país de burros y de botijos tecnológicamente, y había mucho que hacer, y no podíamos competir contra el poderío industrial y económico del Imperio Británico y sobre todo de Estados Unidos, que es mucho más grande, donde el dinero lo puede inventar la Reserva Federal de forma privada y financiar todo lo que quieran a esas grandes corporaciones. Entonces, claro, estamos a años luz de aquellos países que tienen dinero a raudales, que lo pueden inventar y estamos a sus expensas. Hasta tal punto que, claro, Franco no le quedó más remedio que claudicar hasta cierto punto con las Naciones Unidas, porque el tema de patentes es muy importante. Entonces, claro, a mí no me gusta, yo no hablo bien de Franco en el sentido de que me gustan los crímenes, pero es un periodo, yo lo veo como un periodo histórico del cual tenemos que aprender. Sí, No, que y perdona que te interrumpa, yo Mm, estoy seguro que incluso el mismo Stalin tuvo su lado bueno y positivo sí, y sí, favoreció a su pueblo a su modo, ¿no? Y fíjate que aquí lo tenemos ya como un criminal total. sí, Por eso pero digo que cada gobernante de estos dictadores que han llevado muchísimo tiempo en cada país, eh, sí. creo que por ellos mismos y por su pueblo intentan hacer el bien también, ¿no? Aparte No, de no todos tienes los que ver con malvados que Fidel hayan sido. Castro o con Hugo Chávez. Para mí no es lícito el bloqueo que tiene Estados Unidos con Cuba. No es justo. Porque si tú pones a ver Cuba, todo lo que tiene, esos edificios en La Habana que se caen, la pintura, pero Sí. todo esto lo hicieron los españoles. Es que cuando llegaron los españoles, los cubanos no existían, los españoles crearon Cuba, porque formaba parte de España. Lo que pasa es que esas fuerzas hicieron que se independizaran y claro, ya han ido metiendo gente con el tiempo corrupta y así les va. Y luego cuando vino el comunismo, pero en cierta medida Castro quería defender Cuba del imperialismo norteamericano y de las corporaciones. Entonces, el problema es la manera en que lo ha hecho, con la represión y la violencia, en lugar de sembrar Claro. conciencia. Porque yo creo que lo primero que somos todos humanos, somos hombres en el planeta, somos seres. No somos hombres, homosexuales, transexuales, mujeres, hombres, no, somos seres. Lo demás es secundario, no nos define. Nuestro sexo o con quién nos vamos por la noche no nos define. O si me gusta la derecha o la izquierda, no, nos define que somos personas y que tenemos que querer el bien para la sociedad. Y a partir de ahí trabajar. Y lo primero es el respeto. Entonces, esa es la ideología que tengo, el respeto y el Pues sí. respetar a los demás, el aprender de la historia. No ahora decir, no, es que Franco hizo bien, hizo mal. Mira, hizo mal en muchas cosas, hizo bien en tantas otras, y como tal hay que juzgarlo tal como hizo. Hay que ser imparcial. El tema es Efectivamente. cuando no se es imparcial y dice, no, es que Stalin hizo, ¿no? También industrializó la Unión Soviética o Mao, o industrializó Claro. China. Sí, que mataron a un montón de gente también, pero también hay serie de beneficios que dio una serie de disciplina en China o una manera de actuar. Para bien o para mal, no soy yo quien para juzgarlo, será la historia. Pero por lo menos Así tratar es. de ser objetivos y no dejarnos. Totalmente de acuerdo. Claro, Sí, entonces, sí. claro, yo ahora veo mucha gente decir, no, es que los capitalistas, cualquier persona que tenga un coche bueno ya es un capitalista. No, es un trabajador que ha currado y está endeudado hasta los ojos para comprarse ese coche, porque se lo ha ganado. El capitalismo, hay dos tipos de capitalismo que quiero que entienda la gente. Uno es el capitalismo real de la empresa, que tú trabajas o tienes un trabajador o 20 o la empresa eres tú mismo y que produces con cosas reales. Y luego hay otro capitalismo que es el financiero especulativo, que tiene que ver con acciones, con subprime, con reventa de acciones, con entramados financieros Claro. opacos.
que eso que depreda, que destruye puestos de trabajo, destruye países, endeuda países, engorda corporaciones, compra políticos, asesina. Ese es el corporativismo peligroso, que destruye. Claro, mira lo que ha pasado que en la industria en Detroit lo destrozaron todo, ¿no? La crisis del 2008, la subprime. Entonces, claro, ellos crean deuda, los banqueros, y que luego se la cobran con los valores reales y arruinan a la gente. Y lo que hacen es las corporaciones hacerse más grandes comprando las empresas. Que eso es lo que pasó en la Alemania de Hitler, de los inicios. Cuando... Bueno, eso sería para otro programa también, daría la Alemania de Hitler, ¿eh? Sí, entonces, claro, como determinados poderes financieros habían medrado para hacerse con el control de la cuenca minera del Rin y de la zona del Ruhr y toda esa zona, como determinados bancos habían comprado otros bancos, y claro, cuando él dijo que se negaba a seguirles el juego, alguien publicó de la Cruz Roja que determinada facción le declaraba la guerra a Alemania. Y entonces que eran los malos malísimos los alemanes. Sí, serían los malos malísimos, pero a nivel económico era una dictadura por parte de un grupo de financieros poderosos internacionales que no dejaban crecer al Estado en libertad, a la gente en libertad. Y querían tenerlos sumidos en deuda. Para comer necesitabas una carretilla de marcos para comprar una barra de pan. Entonces yo no justifico esa persona, pero entiendo parte de los motivos y me interesa el tema económico, cómo funcionó. Y para hacer una especie de autarquía, porque es que, ¿qué sentido tiene traer los productos de 10.000 kilómetros? ¿Cuánto combustible gasta eso? Para explotar a alguien que cobra 20 veces menos que tú. Es que, y para que luego vaya a 4 ricos. Es que eso es una explotación del hombre. Eso daría para más programas, más de uno, ¿eh, Alejandro? Sí. Entonces, para mí, Franco era un dictador, pero que tuvo que actuar conforme a las circunstancias, para bien o para mal, y que tiene sus aciertos y sus errores. Y es una etapa que tiene que estar muerta y tenemos que recordar aquello que nos une, que somos españoles, personas de bien. Yo no estoy hablando de la iglesia, ni ir a la iglesia, yo no voy a la iglesia, entiéndeme. No tiene nada que ver la derecha con la iglesia, pero es que eso es lo que ha querido hacer la masonería. Relacionar todos los males con la iglesia, destruir la iglesia, porque en ello estaba el ideario cristiano, entonces de no permitir el robo, el asesinato, las cosas malas. Ese ideario la quieren gente sin moral, que simplemente les quieren consumidores, nada más. Eso es lo que quieren. Y gente adoctrinada por el fútbol, por los toros, las telenovelas, y ya está. Quieren gente que no piense, no quieren gente exigente, quieren gente doblegada. Consumidores, clientes, claro. Sí, clientes. Entonces, claro, mañana les cuentan una película y buscan el culpable. Entonces, igual que ahora, yo no soy de Vox, yo no soy de nadie, yo es que paso de votar porque no creo en este sistema corrupto de partitocracia y porque la democracia que tenemos ahora no es una democracia, no hay una verdadera separación de poderes, ¿vale? No tenemos libertad económica, dependemos de un banco privado realmente, que es el Banco Central Europeo, que es como la Reserva Federal, que inventa el dinero de la nada. Cada vez tenemos más deuda, por eso determinada ministra decía que el dinero no es de nadie. Claro, como ellos lo inventan, ¿ellos qué más le da? Ellos viven muy bien. Por eso luego las ideologías de género, para mantener nuestras energías enfocadas en un victimismo de que tal, los hombres hacen tal, las mujeres pobrecitas, todos los hombres son iguales. No, señor. El violador es un violador, no es que sea hombre. El asesino es el asesino, no es porque sea hombre. Hay asesinos hombres y mujeres. Hay que diferenciar. El problema es que tenemos un conflicto de identidad y eso es el problema del franquismo de antaño, un conflicto de identidad social, donde a las masas anteriormente, que como no tenían ninguna cultura, se les había dicho, no, es que sois los proletarios, os explota a los poderosos, la revolución, viva Rusia, viva Stalin, aplastemos, no pasarán. Muy bien, cojonudo, pero ¿por qué? Porque era su cosmovisión, pero la verdadera historia es que la masonería y los gobiernos liberales han tomado control a través del ejército y la Guardia Civil y han impuesto leyes represivas que nos están quitando el dinero a impuestos, están embargando, están dando dinero a los poderosos y eso la gente no quiere tragar. Por eso viene la revolución y contra la iglesia, porque la iglesia también, con su riqueza, su opulencia,
Pero claro, es un engaño que han hecho, porque la Iglesia no es en sí la culpable, son los poderes económicos que han movido la banca internacional, que son los que financian las empresas, son los que financian los políticos, los que tienen la culpa, esos poderes. Y la Iglesia ahora mismo es un actor secundario. Bueno, ahora mismo ya veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Habría que analizarlo, sí. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Ha sido un programa interesante. Hemos hablado un poquito así de la época esta de Franco. Y nada, espero que a los oyentes de la Sala Divergente pues les resulte entretenido. Sí, y yo conozco gente que le gusta el tema de Franco porque tiene nostalgia, tiene su bandera puesta en el salón y me cuenta sus anécdotas y bueno, y es tan buena persona como cualquier otro. Y Por tengo supuesto. otro que es comunista y que le gusta todo ese tema y también lo respeto y lo escucho. Ahora, yo no voy a tratar de implantarle mis ideas ni a uno ni a otro. Ahora, el tema es decir que yo tengo razón y lo demás es una mierda. Eso es el problema. La gente Ese es no el se problema. respeta y ya hay una justificación para odiar, para hacer daño, para enfrentarte, cuando el verdadero enemigo no es el otro que le gusta la banderita o el otro que le gusta la odia el martillo o lo que sea, no. El verdadero problema es que tenemos un problema de identidad, de conciencia. Porque la gente ahora mismo quieren hacerla que son mujer, la identidad de mujer oprimida, la identidad de obrero oprimido y que la derecha tiene la culpa. O la identidad de tío de derechas de bien que va a iglesia contra los perroflautas de la izquierda que vienen a robártelo. No es así, no es así. Todos somos humanos, todos somos personas, todos somos seres y tenemos que aprender a convivir. Y ese es el mensaje que yo quiero dar, nada más. ¿Tan Muy difícil bien. es? Para nada. Vale, espero no Casi todo de acuerdo contigo. soy muy efusivo, José. ¿Perdón? Que soy muy efusivo. No te preocupes. Cada uno es como es. Sí, Pues así nada, que que bueno, nada, un saludo y muchas gracias muchas por la gracias oportunidad. y hasta otra. Venga, hasta luego. Un abrazo, Alejandro. Un abrazo, José. Chao. Chao.